forma simultánea mediante tareas, trabajos grupales. Por favor, cuando realicemos los trabajos, es importante fijarse en lo que se está solicitando. Yo he ido ya revisando, o sea, calificando algunas de las entregas y me gustaría que revisen también. Si tienen alguna duda con la calificación, o sea, podemos manejarla vía WhatsApp de forma privada. Todos tienen acceso a mi número telefónico, pero sí quiero recalcar de que es importante que lean exactamente lo que estoy pidiendo y eso tratemos de hacerlo, ¿sí? Porque al no cumplirlo, pues eso digamos que genera disminución de la calificación de ustedes. Muy bonitas las maquetas, les agradezco por el trabajo, porque sí se nota su esfuerzo y espero pues que ya arrancando con los temas específicos puedan aprender dermatología, ya que prácticamente este es el único momento que tienen para hacerlo y sí van a toparse con bastantes casos de dermatología cuando se encuentran realizando su rural o como médicos generales. Así que bueno, empezamos la clase. Por favor, los chicos que van a exponer pueden ya empezar. Yo les iré interrumpiendo cuando encuentre algún tema que haya que en ese momento pues corregirlo o haya que completarlo. Sigan, por favor. Quienes van a exponer, por favor, ya suban sus diapositivas y empiecen la clase, que tenemos 1 hora exactamente. Doc, una cosa, lo que pasa es que los chicos que exponen todavía no están conectados todos, creo. No sé qué pasó, ahorita ya le estoy escribiendo a ver si tienen algún inconveniente. Permítame unos 2 minutitos, Doc, por favor. Ya, gracias. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, compañeros. En este momento voy a proyectar la presentación de eczema. Gracias.
Disculpen si visualizan la presentación. Sí, 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 está bien. Sí, se ve. Ya listo. Bueno, en este momento voy a iniciar. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo se encarga de explicar los diferentes tipos de eczema. Tenemos que recordar que vamos a hablar del eczema de contacto, que este se divide en dos, en irritativo alérgico. También vamos a hablar del eczema fototóxico, el eczema fotoalérgico y finalmente dermatitis atópica. Primero, ¿a qué nos definimos eczema? El eczema es una inflamación que se produce en la piel y también otro nombre que se les conoce es como dermatitis, que es el conjunto de las patologías que se puede producir en la piel. El primer grupo que nosotros tenemos es el eczema de contacto, que como ya lo mencioné, este se divide en irritativo y alérgico. A continuación voy a hablar de la clasificación irritativo. Principalmente lo van a desencadenar, como su nombre lo dice, sustancias irritativas, y es cuando las personas tienen un contacto directo con algún tipo de sustancias que les va a desencadenar una reacción inflamatoria en la piel. Hay que recordar que esta no va a mediarse por mecanismos inmunológicos como otros tipos de eczemas. Es decir, que aquí las personas, el sistema inmunitario no se va a encontrar sensibilizado ni va a tener memoria. También los agentes que pueden desencadenar este tipo de reacciones es agentes abrasivos, limpiadores, oxidantes, también reductores, enzimas de origen animal y vegetal y polvos secantes. Es decir, todo lo que la persona entre en contacto y toque que le pueda desencadenar una respuesta es lo que puede producir este tipo de lesión. Todo lo que la persona toque. Ya. Bueno, la fisiopatología. Como ya lo mencioné, no va a crear no tiene una memoria inmunológica. Entonces, el tipo de respuesta que se va a encargar de desencadenar es una respuesta innata, es decir, que se encuentra mediada por los linfocitos TCD4. Como sabemos, lo que es cuando la sustancia irritativa entra en contacto directo con la piel, va a producir un daño en los queratinocitos y esto va a aumentar la permeabilidad de la barrera cutánea, va a crear una respuesta inmune innata. Entonces, el linfocito CD4 va a aumentar la producción de IL-2 e interferones. Y estos es necesario que se activen para poder desencadenar una respuesta de citocinas. Entre ellas vamos a tener la TNF-alfa, la interleucina 1-alfa, 1-beta, IL-6 y IL-8. ¿Por qué son importantes estas citocinas? Porque estas citocinas van a crear toda la respuesta, tanto como lo que es la vasodilatación. También van a aumentar lo que es las citocinas de el ICAM1 y el BCAM1, que son moléculas de adhesión celular, y también otra respuesta importante que van a formar estas citocinas es que van a activar a los linfocitos T que son inespecíficos, y toda esta cascada va a desencadenar una respuesta inflamatoria en la piel que se observa con lo que es las lesiones típicas de esta clase de eczema. El cuadro clínico. Generalmente va a aparecer en todas las edades, pero existe una cierta existe más predominio en niños, ya que estos siempre están expuestos son bien táctiles y también son expuestos a sustancias. Ellos todo lo que les parece atractivo ven. Este tipo de lesiones se van a circunscribir en la zona de contacto. Es por este motivo que van a aparecer más en manos y antebrazos. El cuadro se caracteriza por la presencia de un eritema, edema, también por la presencia de microvesículas, exudado y también luego descamación.
En las fases más crónicas, el prurito es el síntoma más frecuente y el ardor, y también va a aparecer lo que es la liqueinificación, que no es más que que se presenta el engrosamiento de la piel. Como podemos observar, este tipo de eczema puede desencadenar la dermatitis de pañal, que esta también se produce por lo que es en respuesta a la orina y también a las heces, y también se puede originar una dermatitis irritativa perioral, que esta es por contacto de la saliva. El diagnóstico de este tipo de eczema es básicamente en tener una buena historia clínica y una exploración física al paciente. En demografía hay que preguntarle al paciente la edad, el sexo. También es mejor tener los antecedentes familiares, médicos y dermatológicos. Hay que preguntarle también al paciente la ocupación, sus actividades diarias, asimismo si se ha hecho algún tatuaje o si se ha hecho un piercing, ya que estar expuesto a nuevas sustancias puede que desencadene este tipo de lesiones. Y asimismo hay que preguntarle al paciente sobre sus actividades diarias, el tipo de aseo que tiene y si ha incluido algún producto nuevo que no estaba habitualmente acostumbrado. Bueno, en el diagnóstico diferencial le he hecho con dos tipos de dermatitis, la irritativa y la seborreica. La principal diferencia es que todo se basa en la historia clínica, ya que sabemos que la dermatitis irritativa es expuesto a tóxicos y la seborreica no tiene ningún antecedente de que el paciente haya tenido una exposición a tóxicos. Asimismo, la característica principal de la seborreica es que se presenta una descamación grasienta y tenemos que en la dermatitis irritativa es eritema, descamación, prurito y ardor. En la dermatitis seborreica aparece inicialmente en el cuero cabelludo y sienes. Y la dermatitis irritativa aparece inicialmente en brazos y antebrazos porque es con lo que más entró en contacto. Claro, existen otras áreas, pero esta es de mayor predominancia. Asimismo, también la dermatitis seborreica puede afectar a pliegues inguinales y es algo que no se observa comúnmente en la dermatitis irritativa. En la dermatitis seborreica que no haya tenido ningún antecedente de estar expuesto a algún tipo de contaminante. En cambio, en la dermatitis irritativa sí nos indica si estuvo expuesto a un tipo de contaminante o algo irritativo, valga la redundancia, nos indica un buen diagnóstico. Y en la dermatitis seborreica hay una buena respuesta al tratamiento, mientras que en la dermatitis irritativa hay mala respuesta al tratamiento siempre y cuando la persona siga expuesta al mismo tóxico y no tome las medidas adecuadas para curarse. Otro tipo de dermatitis que le quise hacer un diagnóstico diferencial es con la dermatitis pitiforme. La principal característica es que esta es una enfermedad autoinmune y es poco frecuente, ya que en la dermatitis irritativa, como sabemos, no crea ningún tipo de sensibilización y también esta es muy frecuente, va a aparecer más o menos en el 80% de los casos de dermatitis, es una dermatitis irritativa. Las lesiones son características, ya que en la dermatitis herpetiforme son lesiones polimórficas, tienen un aspecto eczematoso, también urticariforme y vesículo-ampolloso. Puede afectar a áreas de la mucosa oral y genital, algo que no se ve en la dermatitis irritativa. Y también algo importante es que en la dermatitis herpetiforme presenta una asociación a la enfermedad celíaca, algo que no se observa en la dermatitis irritativa, y el principal diagnóstico de la herpetiforme es el diagnóstico histopatológico, y en la dermatitis irritativa es una buena historia clínica y una anamnesis. Para poder aliviar los síntomas de la dermatitis herpetiforme se tiene que evaluar una dieta libre de gluten y en la dermatitis irritativa el uso de medidas de protección.
El tratamiento. Primero se tiene que evitar el agente causal. También es importante que el médico se tome el tiempo de explicarle al paciente qué son los desencadenantes y cómo podría evitarlo. También tiene que usar emolientes o secantes dependiendo de la morfología de la lesión. Y también se recomienda que no se tiene que bañar en agua muy fría ni en agua muy caliente, sino en una agüita que sea temperada para no producir más daño y tampoco que el paciente sienta algún tipo de molestias. Como ya lo mencioné, cuando vemos la morfología de la lesión, si esta presenta lo que es un eritema, edema, vesícula o ampolla, se va a utilizar secantes. Y si es una morfología más grave con liquenificación, eritema, escamas o fisuras, se va a presentar emolientes. Vamos a tener que de primera elección son los esteroides tópicos y de segunda elección tenemos los inhibidores de calcineurina. Si el paciente presenta mejoría, si el paciente presenta mejoría, vamos a tener dos caminos. El primer camino es que continuar con el tratamiento tópico hasta observar lo que es una curación. Si el paciente si la presenta favorablemente, vamos a continuar con el tratamiento de hidratantes y emolientes, y en caso de que no, se tendría que valorar un tratamiento sistémico con corticosteroides orales. También se podría dar ciclosporina, azatioprina, metrotexato o alitretinoína. Bueno, vamos a tener que, como ya lo mencioné, la mejoría 50-50. Por un lado vamos a continuar con el tratamiento, pero también por el otro lado se podría revisar la adherencia al tratamiento. En caso de que no exista esta adherencia, se le tiene que volver a hablar con el paciente para que vuelva a tomar las medidas y volverle a recalcar qué debe evitar. Y en caso de que este no sea el camino, se podría considerar otro tipo de diagnóstico diferencial o también se podría diagnosticar una dermatitis de contacto alérgico. Y si no encontramos ningún tipo si podemos desviar estos tipos de diagnósticos y encontramos otra patología diferente, se tendría que referir a un nivel 2 de atención. Estos son los esteroides que se podrían usar de acuerdo a su potencia. Tenemos muy alto, media alta, media, baja y muy baja. Entonces, el muy alto está recomendado para pieles gruesas, palmas, plantas y uñas. Vamos a tener el propionato de clobetasol de 0.05%. Este se va a utilizar en lo que es en shampoo y se va a utilizar en lo que es... y vamos también el dipropionato de betametasona, que este se va a utilizar en gel. Este se va de 1 a 2 veces al día, o sea, no se tiene que sobrepasar 7 días. Y puede continuarse con uno también de menor potencia. En la alta vamos a tener lo que es el amsinonide de 0.1% en ungüento y también el dipropionato de beclometasona en la misma presentación que muy alta, pero este se va a utilizar en ungüento y este también se va a recomendar para piel gruesa, palmas, plantas y uñas, y asimismo va a ser 1 o 2 veces al día, menor a 7 días, y también se puede disminuir la potencia. En media alta vamos a tener el dipropionato de betametasona, que igual este se va a utilizar en crema, y también el acetonido de triamcinolona, que igual se va a utilizar en crema y en ungüento. Ambas son el 0.05% y este se va a utilizar en áreas recomendadas, son el tronco, extremidades y en la piel cabelluda o cuero cabelludo. Este se va a utilizar de 1 o 2 veces al día y entre 7 o 14 días. Tenemos lo que es la potencia media, que vamos a utilizar el velerato de betametasona de 0.1% en crema. También vamos a tener el acetonido de fluocinolona en 0.25, igual en ungüento. También el buirenato de hidrocortisona de 0.1% en ungüento y el furonato de metametasona de 0.1% en crema y ungüento. Esto es igual, similar que el grupo 3, vamos a utilizar en tronco, extremidades y piel cabelluda. Y igual 1 o 2 veces al día o entre 7 y 14 días. De potencia baja vamos a tener lo que es el
el desonide de 0.5% y este se va a utilizar en gel. La fluocinolona de 0.1% en crema y también el butirato de hidrocortisona de 0.1% en crema. Este está recomendado en cara, en párpados y en orejas. Y este se puede utilizar de 1 a 2 veces al día, máximo entre 14 y 21 días. También en caso de ser necesario se podrían seguir con esquemas de esteroides que tengan mayor potencia. Finalmente vamos a tener la potencia muy baja, el hidrocortisona, entre 1 y 2.5%. Este se va a utilizar también en lo que es cara, párpados y orejas, y al igual se puede utilizar de 1 o 2 veces al día, entre 14 y 21 días como máximo, y en caso de que el paciente no presente mejoría, se podría seguir con esquemas de esteroides de mayor potencia. La prevención aquí es multifactorial, ya que hay que recomendarle al paciente que aprenda a leer los compuestos de los productos que va a utilizar, y en caso de ser necesario o si en el área de trabajo no pueden cambiar los productos que él usa, recomendable que use algún tipo de protección como los guantes. Asimismo, también se tiene que crear un ambiente de confianza entre el paciente y el médico para explicarle cuáles son las medidas que debe tomar y asimismo cómo debe utilizar el tratamiento adecuado. Y también, o sea, lo que es el eczema de irritativo se va a encontrar en cualquier área que la persona se desempeñe, porque al estar en contacto con algún agente que le produzca irritación va a desarrollar este tipo de patologías. Entonces tendría que buscar una forma en que el paciente pueda cambiar de productos o en todo caso desempeñarse en otra área o lo que sea más factible para que ya no esté en contacto con las sustancias irritativas. Ok, ahora vamos a hablar sobre la dermatitis por contacto alérgico. Esta va a estar caracterizada porque va a estar medida por los mecanismos inmunológicos. Esto se va a encontrar en una prevalencia del 2 al 10% y aquí podemos ver las lesiones típicas como son eritema, base edematosa, lesiones vesiculares y formación de ampollas. Puedes pasarle, por favor. Ya, en la etiología vamos a tener que, como ya les dije, se va a caracterizar por la presencia de la reacción de la hipersensibilidad retardada tipo 4. Entonces, esto se va a dar frente a los agentes extraños o adquiridos por penetración cutánea. Entre los factores de riesgo vamos a dividirlos en dos, que son los intrínsecos y los extrínsecos. En los intrínsecos va a estar la edad del paciente, el sexo, la raza, la integridad de la barrera cutánea, la atopia y la genética. En los extrínsecos vamos a tener a qué se dedican esas personas. Va a ser la ocupación, los factores ambientales, si están o no expuestos a químicos, propiedades bioquímicas y los factores culturales. Pásale, por favor. Ya, como aquí podemos ver, en los alérgenos más frecuentes van a ser sustancias que van a ser sensibilizantes, como están derivadas del níquel, el cromo, la parafenilendiamina y las fragancias. Entonces, aquí podemos ver el alergeno de acuerdo a la potencia, y va a ser el níquel como primero, y de ahí se subdivide lo que son fragancias, bálsamos, mezclas, lo que son los alcoholes, las benzocaínas y la pirimina y las resinas. Pásale, por favor. Ya, ahora en la fisiopatología vamos a tener que presenta cuatro fases. Tenemos la penetración de la sustancia, la característica del alergeno, la fase eferente de la fase de la sensibilización y la fase eferente de la fase de revelación. Tenemos que cuando los alergenos son capturados por lo que son las células las células de Langerhans, estos van a ser llevados hacia el interior, ¿verdad? Y luego
con lo que presentan en la superficie se va a crear lo que son las citocinas y por lo tanto estas van a ser activadas y se van a formar lo que son los TCD8 y los TCD4. Esta fase, esto se va a dividir en que si es de acción corta o acción prolongada. En la acción corta son los agentes sensibilizadores, como ya habíamos visto, y la prolongada vienen a ser los bálsamos, los químicos y eso. Ahora, en la fase eferente, la fase de revelación, como ya adquirió la inmunidad debido a que ya estaba sobreexpuesto, ahora aquí esta va a aparecer, se va a dar cuando va a ser por segunda vez afectado por este alergeno. Entonces esta va a reaccionar después de 72 horas. Y por lo tanto aquí va a producir también lo que son las respuestas inflamatorias y por tanto los procesos de inflamación y las lesiones. Pásale, por favor. Ahora el cuadro clínico. Tenemos que presenta prurito, ampollas, pápulas, el eritema, las escamas, la liquinificación, las fisuras y el eczema. Pásale, por favor. De acuerdo a los tipos de lesiones, vamos a tener que va a presentarse por fases, y son 4 fases. La de eritema rojo, o que van a ser vesículas palpables, lo que son la fase de eritematovesículo exudativa, las costras, la húmeda, la eritemocostrosa húmeda, las pápulas, y la fase que es la eritematodescamativa, en donde ya se va a formar los procesos de descamación. Paso. Entonces, también tenemos que se dividen en 3 fases de acuerdo a sus estadios evolutivos. En la aguda, que va a presentar las 2 fases que ya les había presentado, el eritema, pues sale anteriormente, y la fase de costras, o sea, las vesículas y las costras. Pase. Y las áreas erosivas. Entonces, en la subaguda ya vamos a tener un poco de inflamación, lo que es la exudación y las pápulas y la liquinificación. Entonces, en la crónica ya van a ser las secas, el eritema igual va a aparecer, las escamas, la presencia de escamas, y ahí se va a ver los grados de liquinificación. Pásale, por favor. De acuerdo a la topografía, tenemos que se van a dividir en el cuero cabelludo, y estos van a seguir un patrón de lavado, el patrón de línea de implementación del pelo y el patrón geográfico, como podemos ver aquí en esta imagen. Este es el patrón de lavado en lo que va apareciendo el eritema y eso. Pásale ya. Las placas de eczema. Aquí podemos ver en lo que era ya. Ahora, aquí podemos ver igual, esta imagen está dada porque esta persona estaba expuesta a lo que son tintes. Como podemos ver, las áreas escamosas que se presentan igual en la parte posterior de la cabeza y en la nuca. Pásale, por favor. Esto es debido a la utilización de lentes, como podemos ver aquí. Cómo se forma esta placa. Pásale, por favor. Ahora en la cara. Estas no van a llegar solo por aplicación directa, sino también por lo que nos tocamos las manos, y también en las mujeres se da también porque utilizamos maquillaje. Entonces, aquí se van a distinguir los patrones, que son el bilateral parchado, el de lavado, como ya habíamos hablado anteriormente, el geométrico, el aerotransportado y el patrón fotoalérgico. Pásale, por favor. Básicamente son 3. Entonces, vamos a ver en dónde se encuentra lo que es la placa. Como aquí podemos ver en estos esquemas, está en la parte de la frente, las mejillas y el mentón. Entonces, aquí podemos ver cómo aparecen estas placas en la cara. Pásale ya.
Aquí igual en la parte en lo que es el hombre, ahí es cuando se forma cuando se está expuesto a lo que es la luz solar. Pásale, por favor. Ahora los párpados. Esta tiene, a ver, se va a dividir en lo que es, no, esta va a ser muy frecuente. Entonces, aquí va a producir una reacción de mayor grado debido a que esta piel es muy fina y por lo tanto esta va a ser de alto riesgo. Entonces tenemos, de acuerdo a la localización, el patrón de goteo, el patrón de contorno, el patrón palpebral unilateral. Pásale, por favor. Aquí, no, antes. Aquí podemos ver cómo se forma la placa en las distintas localizaciones de los párpados inferiores, en todo lo que es el párpado y en un solo párpado. En la figura A, en la figura C, pásale. Pásale, por fin. Ahora en las manos. Este igual va a ser igual un área de contacto mayor debido a que está expuesta constantemente, entonces afecta en un 10% a la población en general. Va a haber igual lo que son las vesículas y se va a dividir en los patrones, que van a ser patrón de agarre en pinza, patrón de agarre en palmar, patrón en dental, patrón en anillo, patrón en guantes y patrón periungual. Pásale, por favor. Aquí podemos ver en las distintas localizaciones que se encuentra, la primera que era en el guante, en la palma, en el dorso, en patrón de anillo, cuando las personas igual utilizan lo que son los anillos y los que se someten a trabajo en donde utilicen guantes. Pásale, porfa. Aquí podemos ver cómo se forman las placas. Aquí en la de la derecha es la placa del anillo, el patrón de anillo. Pásale, porfa. Y aquí en la última va a ser cuando mayoritariamente las personas que utilizan bálsamos para pintarse lo que son las uñas o esmaltes. Pásale, por favor. Ahora en el tronco, estas van a denominar, o sea, van a ser difíciles de determinar debido a que aquí se pueden ver con otro tipo de enfermedades, como son la toxicodermia, la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, la tiriasis vesicolor y entre otras. Ahora, aquí los patrones vamos igual a determinar lo que es el patrón geográfico, el patrón de goteo, el de bolsillo, el del níquel, cuando está expuesto a lo que es el níquel, el del textil y el generalizado parcheado. Pásale, por favor. Aquí podemos ver igual en las zonas en donde va a aparecer lo que son las placas. Pásale, por favor. Como podemos ver en esta figura A, está en la parte anterior, en el tórax. Esto se podría decir que en la B, en la parte de abajo, se va a aparecer desde lo que es el cuello y va a abarcar hasta lo que es la parte media del abdomen. Pásale, por favor. Aquí en la de bolsillo, que está en la parte superior, en la del níquel, en la parte inferior. Pásale, por favor. Y estas dos, las generalizadas. Pásale, por favor. Ahora en los pies. Esta igual va a ser altamente expuesta debido a que aquí también está la presencia de la humedad. Entonces, aquí podemos ver los patrones que son el de calzado, el plantar y el localizado. Pásale, por favor. Aquí podemos ver en este esquema dónde van a ser las áreas que van a ser afectadas. En la primera era del calzado debido al tipo de calzado que las personas suelen usar y como podemos ver las placas de eczema. Pásale, por favor.
aquí en las plantas y aquí igual en las localizadas. El diagnóstico, como ya dijo igual mi compañera, se basa igual en la anamnesis y en el examen físico. Aquí las pruebas epicutáneas de contacto sí constan porque debe de ser positivas. Dale. Sí, entonces aquí estas pruebas se suelen denominar pruebas epicutáneas o de parche. Estas van a aparecer en lo que no se debe aplicar en lo que son los brotes agudos o extensos. Estas se van a someter bajo oclusión del alergeno a la sustancia sospechosa. La localización va a ser para vertebral y la lectura se va a hacer de las 24 horas a las 96 horas. Y como ya había dicho mi compañera anteriormente, expuso lo que era el tratamiento. Ahora, saltándonos todo, desde la que es la sospecha clínica por dermatitis, obviamente vamos a realizar lo que es la historia clínica y de ahí, sí, haciendo la distinción sobre el tipo de presentación, la topografía, la ocupación y las fuentes de contacto, vamos igual a pasar a lo que es la dermatitis de contacto alérgica. Vamos a ver si es que responde o no responde a lo que es el tratamiento. Se va a dar una referencia al segundo nivel, pero el tratamiento inicial va a ser lo que es, a ver, no, esto es perdón, el diagnóstico. Sí, ya. Entonces, sí, de acuerdo al diagnóstico se va a basar en lo que es lo que ya les había dicho, lo que es el tipo de presentación, la topografía, la ocupación y así. Entonces, ahí se va a detectar si es la dermatitis por contacto. Entonces, si no, aquí podríamos decir que vamos a hacer lo que es la prueba de parche. Entonces, si resulta que no, va a ser lo que es la dermatitis por el contacto irritativo. Entonces, se va a comenzar con el tratamiento inicial, el que ya había hablado mi compañera. Pásale, porfa. En el diagnóstico diferencial vamos a tener lo que es la psoriasis y la dermatitis atópica. Entonces, igual, aquí se va a determinar en cuanto a los parámetros de lesión, descamación, prurito, localización, trastornos de uñas y el fenómeno de Ecuador y la incidencia. Entonces, aquí va a darse que la psoriasis solo van a ser placas y pápulas, mientras que la dermatitis se va a hacer la placa de eczema. Entonces, aquí la descamación va a ser en la psoriasis gruesa, mientras que en la atópica va a ser fina diferencial. El prurito puede en la psoriasis estar presente o no, y en la atópica va a ser intensa. Igual las localizaciones, la psoriasis va a ser en las flexuras, mientras que la atópica va a ser en los párpados, el cuero cabelludo, en las superficies más que todo. Y en las uñas que van a ser inespecíficas, mientras que en la atópica sí es específica. Mientras que la atópica se va a diferenciar netamente porque esta también tiene incidencia en lo que es en la niñez o en la infancia. Pásale, por favor. Aquí era el tratamiento. Entonces, tenemos que el tratamiento obviamente va a ser evitar los agentes nocivos y por lo cual se va a ver lo que es la morfología. De acuerdo a la morfología se va a utilizar, en la morfología tenemos lo que son los eritemas, edemas, vesículas y ampollas. Aquí le vamos a utilizar lo que son los secantes y mientras que si se presenta lo que son la liquenificación, el eritema, el escama y la fisura, van a ser emolientes. Entonces, vamos a continuar con el tratamiento en el de primera elección, que va a ser los esteroides tópicos. Como había dicho mi compañera, esto va a determinar si es en piel fina o piel gruesa. En la piel fina, en lo que es el rostro, el
en las partes, sí, del rostro, el cuello y lo que son las partes de genitales, vamos a utilizar la hidrocortisona al 1%, que es de poca capacidad, 2 veces al día. Ahora, igual, en la segunda elección tenemos los inhibidores de la calcineurina. Ya, entonces si aquí existe mejoría es al 50 al 50%, se va a continuar con lo que es el tratamiento tópico. Entonces, que se van a hacer igual por lo que son hidratantes y emolientes, y si no hay curación, se va a dar lo que es el tratamiento a la dermatitis sistémica, que va a ser con los corticosteroides orales, la azatioprina, el metotrexato, la ciclosporina y el alitreonina. Pásale, por favor. Y la prevención va a ser igual la protección de la piel, estrategias para la prevención, la utilización de lo que son objetos para la protección, puede ser guantes, aunque estos también generan irritación, pero se utiliza. Muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar con el eczema de contacto fototóxico. Siguiente, por favor. Un ratito, solo un segundito, quiero puntualizar algunas cosas. Bueno, con relación a las exposiciones las veo muy flojas, ¿no? Les pedí realmente de que se comuniquen conmigo si tienen alguna duda. Redundan demasiado, podrían haberse puesto de acuerdo entre todos para hacer más compacta la información. Cuando se va a exponer ya se debe saber los nombres de las enfermedades y de los medicamentos, ¿no? Las pronunciaciones, clobetasol, dermatitis de contacto irritativa. Si solamente hablamos de dermatitis irritativa, esa no existe. El nombre de la enfermedad es dermatitis de contacto irritativa. La palabra es liquenificación. La diferencia entre dermatitis y eczema es que dermatitis casi siempre se utiliza para lesiones subagudas o crónicas, mientras que la palabra eczema se usa ya cuando vemos un cuadro sobreagudo, agudo, en general, ¿sí? La palabra es Kopner, fenómeno de Kopner, no Koenig o algo así que dijeron. Con relación al tratamiento, en la dermatitis de contacto irritativa, vamos a utilizar entonces corticoides tópicos. La potencia va a depender de la zona que vayamos a tratar. Lo mismo el vehículo, si es en ungüento o en crema. Si es que vamos a tratar lesiones sobreagudas o agudas, utilizaremos fomentos o compresas, ¿verdad? De otras sustancias carminativas o calmantes. Los medicamentos tópicos se utilizan solos cuando las lesiones son pequeñas. Si el paciente presenta un cuadro más grande, por ejemplo, algo que abarque un brazo completo con la mano, la cara con el cuello, entonces ya nosotros necesitaríamos tratamiento sistémico. En la dermatitis de contacto irritativa es con corticoides sistémicos. Dependiendo de la gravedad, iniciamos con corticoides sistémicos intravenosos o nos mantenemos con corticoides vía oral. De los intravenosos, el más rápido con una duración de 12 horas es la hidrocortisona, pero se puede buscar otras opciones. Y en sistémicos vía oral, el que más se utiliza es la prednisona. Este medicamento se calcula de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo día. Entonces va a depender de la severidad. Si es una lesión pequeña, podríamos tratar solo con tópicos. Ahora, en la dermatitis de contacto alérgica, si bien es cierto, nosotros necesitaríamos una prueba de parche para hacer un diagnóstico definitivo, pero una persona que tiene un buen entrenamiento clínico puede diagnosticar estas enfermedades sin necesidad de recurrir a exámenes complementarios de ningún tipo. ¿Cuál es la diferencia entre la dermatitis de contacto alérgica e irritativa? En la dermatitis de contacto irritativa, apenas tenemos el contacto con la sustancia, aparece la lesión. Esto puede ser hasta 12 horas después. Mientras que en la dermatitis de contacto alérgica, al tener una fase aferente y eferente, es decir, una fase en donde tenemos contacto con el alergeno y se forma el apteno, y otra fase en donde generamos una memoria inmunológica,
el paciente hoy toca la sustancia, digamos, hoy se pone un par de aretes, no pasa nada. Mañana se pone otro par de aretes y después de esa pasan 48 horas, de 24 a 48 horas y va a presentar las lesiones. Por eso a veces es difícil identificar exactamente cuál es el alergeno. Lo siguiente, la dermatitis de contacto irritativa casi siempre dibuja la sustancia del contacto. Ustedes vieron ahí había unos tatuajes, parece esos que la gente se pega en la piel, tatuajes no permanentes, que generaron una irritación, perdón. En la dermatitis de contacto alérgica, en cambio, el borde de la lesión va a ser mayor a la sustancia contactada. Y cada vez que la persona se ponga en contacto con esa sustancia, la zona va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y son cuadros que podrían hasta generalizarse. Esas son diferencias importantes. De ahí todas, bueno, son cuadros polimorfos que pasan del eritema a las papulovesículas, después empieza la descamación, puede liquenificarse en estadios muy crónicos. El tratamiento de la dermatitis de contacto alérgica se basa en los tópicos como los corticoides y los inhibidores de la calcineurina, que ya bien los escucharon. Y además de tratamiento sistémico, usamos corticoides sistémicos y además incluimos antihistamínicos, porque aquí ya tenemos liberación de histamina. Los tratamientos sistémicos los vamos a utilizar también en dependencia de la severidad del caso. Pero mi sugerencia es, si ustedes están enfrente de una dermatitis de contacto irritativa, pues nos quedamos con los corticoides tópicos si es pequeña. Si es grande y es una dermatitis de contacto alérgica, perdón, ya incluimos de una vez los antihistamínicos. ¿Sí? Por favor. Eso por el momento. Ya vamos a hablar de las otras variantes, las otras enfermedades, y necesito ahí sí de que sean bien concisos porque se han demorado 40 minutos más o menos en 2 enfermedades de las 5. Puede continuar. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del eczema de contacto fototóxico. Siguiente, por favor. Bueno, la fototoxicidad es el daño cutáneo que se produce en las personas cuando se exponen a las longitudes de onda apropiadas, generalmente la radiación ultravioleta, por el tiempo suficiente y con la cantidad de moléculas absorbentes de luz que se requiere para que se produzcan este tipo de lesiones. Normalmente esto no debería causar ningún daño, a no ser que se absorba por la sustancia irritante. Esta sustancia absorbe la energía radiante y la libera rápidamente en el tejido y es lo que va a provocar este tipo. Los rayos de luz deben ser intensos para que se produzcan este tipo de lesiones de una longitud de onda más o menos de 290 a 400 nanómetros y la sustancia sensibilizante debe tener altas concentraciones. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, en nuestro medio la dermatitis por contacto fototóxicas más frecuentes en infancia son provocadas por plantas que contienen furocumarinas, entre las que se encuentran los limoneros, perejil, hinojo, apios, entre otras muchas hierbas. Otras causas importantes de reacción fototóxica por contacto son los medicamentos como los oralenos y también las tetraciclinas y antisépticos. En el caso de la fototoxicidad inducida por soralenos, por ejemplo, se sabe que se forman dímeros del ADN con el medicamento y esto es lo que va a ocasionar que haya una disipación energética que va a producir este daño en las membranas celulares. Siguiente, por favor. En el cuadro clínico, aquí algo característico es que generalmente no se acompaña de prurito, pero sí se caracteriza por presentar eritema, edema y pigmentación en grados variables que aparecen exclusivamente en los sitios fotoexpuestos de pocos minutos hasta varias horas después de que la persona haya estado en exposición. Siguiente, por favor. La forma más común de fototoxicidad la constituye la fitofotodermatitis. Esta es una dermatosis que está causada por plantas, generalmente por contacto directo con ellas, aunque puede ocurrir sin que exista este tipo de contacto. Esto va a estar asociado a la exposición solar y se denomina fitofotodermatitis, que es un fenómeno que ya se describió hace más de 3000 años. La mayoría de las plantas pueden causar fitofotodermatitis, van a ser las que pertenecen a las familias del Rutaceae, como por ejemplo la lima y el limón, Fabaceae, entre otras. Aunque existen muchas otras familias que pueden ser capaces de causar este tipo de enfermedad.
Estas plantas van a contener furocumarinas, principalmente 5-metoxisoralem y 8-metoxisoralem. Estas van a desencadenar la erupción fototóxica cuando se activan por exposición a la radiación ultravioleta, que va de 320 a 400 nanómetros, después de que haya estado en contacto con la piel que estaba desprotegida. Estas van a ser unas reacciones fototóxicas frecuentes en la infancia que van a presentar eritema, ampollas de una intensa hiperpigmentación. La causa habitual es el contacto con las plantas, como les había mencionado, pero también se pueden presentar con menor frecuencia asociadas al contacto con perfumes, en donde se va a producir una dermatitis de Verloc. En un cuadro común en el que se conjugan tres factores, se van a presentar por sustancias químicas presentes en las plantas en una cantidad suficiente, por la luz ultravioleta y también por el grado de humedad que va a permitir que se dé esta penetración de la sustancia en el interior de la piel. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la fitofotodermatitis, este va a ser más que nada clínico. Es importante realizar una anamnesis dirigida y conocer el aspecto típico de las lesiones para establecer un diagnóstico. Las lesiones no van a aparecer de forma inmediata, sino que comienzan a aparecer horas o incluso días después de que la persona haya estado expuesta. Y no es necesario que haya una sensibilización previa para que ocurra la erupción vesiculosa, ya que esta no se trata de una reacción inmunológica, sino de contacto. En ocasiones, la formación de las ampollas puede parecer grandes quemaduras y lo habitual es que conforme las lesiones cicatrizan, estas van a ser reemplazadas por máculas que van a ser pigmentadas, que pueden tardar semanas, incluso meses para desaparecer. Para el diagnóstico también hay que tener en cuenta que son frecuentes en el dorso de las manos, en las personas que comen cítricos mientras realizan actividades al aire libre o que tienen contacto directo con las plantas que les había mencionado. Entonces, al contacto con la planta, la furocumarina se fija en la piel y actúa como fotosensibilizante. Cuando la persona recibe la luz solar, lo que va a producir esta fitofotodermatitis con ampollas y una estimulación intensa de la melanogénesis que va a inducir a una hiperpigmentación que va a tardar de 6 meses a un año en desaparecer. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, aquí hay que tener en cuenta la dermatitis de contacto alérgica, sobre todo porque también se van a presentar vesículas ampollosas, costras, pero aquí tenemos que tener en cuenta que lo característico es el prurito en la dermatitis de contacto alérgica, mientras que aquí no es frecuente que se presente. También hay que diferenciar de infecciones por virus, como el herpes simple, en donde también se van a presentar lesiones con pápulas, pústulas y algunas costras. También hay que realizar un diagnóstico diferencial con el síndrome de Stevens-Johnson, que también se va a presentar, bueno, aquí la dermatitis va a ser generalizada y va a predominar en la cara, en el tronco, en las manos y en los pies, mientras que en la fitofotodermatitis, en cambio, como les había mencionado, aquí lo más común es que se presente en el dorso de la mano. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, para prevenir la aparición de las lesiones en caso de contacto con las plantas fototóxicas, la primera medida recomendada es el lavado de la piel. En las siguientes 48 a 72 horas se debe evitar la exposición a la luz solar. En el caso de que las lesiones aparezcan y el tratamiento aquí se va a basar en el control del dolor y la inflamación. Esto va a ser con antiinflamatorios y analgésicos para las curas locales de las lesiones y también corticoides tópicos para reducir la inflamación. En casos graves, con más del 30% de la superficie corporal afectada o con zonas de necrosis, puede llegar a ser necesario el uso de corticoides sistémicos e incluso el ingreso hospitalario. Entonces, aquí se puede utilizar el corticoide tópico, la betametasona, y oral, la prednisona de 30 miligramos diarios. Esto en afectaciones extensas. También se puede utilizar las sales de buro, que se diluye un sobre en 1 litro de agua y se colocan las compresas cada media hora o 1 hora. Esto se utiliza en los estadios agudos y sobreagudos de la piel. Siguiente, por favor.
En cuanto a la prevención, aquí lo más importante es identificar el tipo de plantas para poder evitar el contacto con ellas. También, como lo mencionaron ya mis compañeras, del uso de protectores solares, que es también algo eficaz. Y bueno, lo más eficaz va a ser cubrirse las zonas expuestas con prendas adecuadas. Siguiente, por favor. A continuación vamos con el eczema fotoalérgico. Este se va a producir por la exposición a sustancias fotosensibilizantes y también radiación lumínica. Este va a desencadenar lo que es un mecanismo inmunológico con la utilización del apteno y asimismo exige una sensibilización previa del sistema inmunológico y esto va a desencadenar lesiones. Esta se produce por la exposición a la radiación ultravioleta, también las personas que se exponen a lo que es el bronceado y también y no usan protector solar. Bueno, una vez que en la fisiopatología se va a producir mediante el linfocito T, va a desencadenar una respuesta de hipersensibilidad. La luz solar va a entrar en contacto con la piel y aquí va a utilizar lo que es el apteno. Como sabemos, el apteno por sí solo no va a crear una respuesta inmune, sino con la formación de anticuerpos, sino este va a necesitar un vehículo, que en este caso es una proteína, usualmente la albúmina, para poder desencadenar una reacción alérgica. Una vez que se produzcan estos enlaces covalentes, se va a dar el desarrollo de radicales libres. Como sabemos, hay tres tipos de luces, la UVA, la B y la C. Entonces, la UVC, esta no va a llegar esta se encuentra en la capa de ozono, esta no atraviesa. Pero tenemos que la UVA va a desarrollar lo que es la fotodermatosis, que son las lesiones provocadas en la piel por la exposición al sol. Y el tipo B son quemaduras del sol y va a desencadenar el cáncer de piel. Una vez que la luz entra en contacto con la piel, va a activar lo que es unas moléculas, que son los cromóforos, y estos van a absorber toda la energía lumínica, dando el desarrollo de radicales libres. Los radicales libres son importantes, ya que estos en la piel van a ayudar a lo que es ayudan a la formación de vitamina D, también a la protección mediante la melanina y al transporte de electrones a la mitocondria. Pero cuando existe un exceso de radicales libres, va a producir efectos adversos. Asimismo, también tenemos que toda la energía lumínica que se absorbe va directo donde la melanina y también se va a absorber al estrato córneo. Hay que recordar que el tipo A del UVA va a llegar a las partes profundas de la dermis y también lo que es la UVB va a llegar a los rayos UVB. Se van a absorber en un 70% en la córnea, el 20% en la capa de Malpighi y el 10% en la dermis. Bueno, cuando existe un exceso de radicales libres va a producir un daño oxidativo del ADN y esto va a lo que es a formar el óxido singlete, el anión superóxido, el radical hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. Todo esto se va a producir siempre y cuando exista un exceso de radicales libres y van a desencadenar el OL, que este va a activar tres vías, la proteína sinasa C, la IL-1, IL-6 y la TNF-alfa. Y asimismo la fosfolipasa C, que este va a activar y va a aumentar la producción de prostaglandinas e ICAM1, activando la cascada de inflamación y daño celular, desencadenando las reacciones características de la fotoalergia. Ok, en la clínica también tenemos que presenta lo que son el eritema, el edema y la pigmentación. En el diagnóstico también va a ser netamente clínico y además sabemos que esto va a afectar igual la cara, cabello, en el escote, a lo que son las manos, el antebrazo y las piernas. La anterior, por favor. En cuanto al tratamiento del eczema de contacto fotoalérgico, este va
Consiste en prevenir el contacto con el alérgeno y también suprimir las lesiones cutáneas. Este tratamiento dependerá de la fase en que se encuentre la dermatitis por contacto. En el caso de la aguda, se prescriben tratamientos sistémicos con corticoides orales a dosis altas cuando el cuadro es muy severo y extenso. En cuadros con riesgo de posible impetiginización añadida, si es necesario, se administra tratamiento tópico con corticoides potentes y con compresas o baños con antisépticos. En el caso de la crónica, se administra el tratamiento tópico con corticosteroides de baja, mediana y alta potencia, y también tratamientos queratolíticos y emolientes frecuentes. En cuanto a la prevención, siguiente, por favor. Para la prevención, se va a utilizar la protección de la piel en el lugar del trabajo, que consiste en la administración de cremas que van a ser una barrera, esto previamente a iniciar la exposición, el uso de limpiadores suaves y aplicación de productos de cuidado post-exposición, tales como los emolientes y también los suavizantes. La estrategia para la prevención incluye la identificación de estos agentes químicos, la sustitución por otros de menor capacidad alérgica o irritativa, el establecimiento de controles de ingeniería para reducir la exposición y la reorganización del trabajo. Los guantes protectores están altamente indicados, pero en ocasiones pueden contribuir a incrementar el riesgo de la dermatitis por contacto. Por ello, estos guantes deben escogerse adecuadamente. En muchos de los casos se eligen de vinilo o de nitrilo. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente tenemos la dermatitis atópica. Esta es una alteración del sistema inmunológico genéticamente determinada que va a desencadenar una respuesta hiperreactiva de la piel cuando se encuentra expuesta a gran número de estímulos ambientales, tanto alérgicos como irritativos. Esta también es un tipo de dermatitis atópica que se caracteriza por ser multifactorial. Una vez, en la fisiopatología, una vez que el alérgeno se encuentra, ingresa mediante lo que es las lesiones de barrera, se va a ir al ganglio linfático y aquí se va a desarrollar lo que es la presentación del antígeno con el cambio de clase de inmunoglobulina E. Una vez que se produce esta presentación del antígeno, este va a migrar hacia la piel y aquí tenemos que va a activarse el TH2. Este TH2 va a expresar la interleucina 4. La interleucina 4 que a su vez va a desencadenar la activación de la interleucina 3 y este va a producir lo que es la alteración de barrera, desencadenando lo que es el rascado y el prurito. Asimismo, tenemos que el TH2 va a desencadenar otras vías, tales como es el TH17. Y este es importante porque se va a encargar de la inhibición de la AMP. Todo este proceso se va a permitir que se produzca en la piel lo que es los síntomas, tales como lo que es el prurito, el rascado y la liquenificación. En el cuadro clínico igual vamos a tener la piel xerótica, escamosa, los brotes de eczema, las pápulas finas y la hiperkeratosis folicular y los pliegues de la piel. Y en los párpados vamos a tener los pliegues de Denny Morgan. Pásale, porfa. Ahora, en las manifestaciones tenemos que son las típicas y las atípicas. Vamos a tener que en lo que es la dermatitis atópica del lactante, esta va a comenzar en el inicio de los 5 meses de vida. Entonces ahí se va a presentar también lo que es el eczema seborreico, en lo que es la cara, alrededor de los ojos, la nariz y la boca, en el cuero cabelludo, que son las orejas, el dorso de las manos, zonas de extensión de las extremidades, y también estas lesiones van a ser las pápulas y las placas eritematosas y edematosas, y además de eso va a presentar prurito. Pásale, por favor. En la dermatitis atópica infantil, esta va a tener el inicio que son los 7 años hasta la pubertad.
Esto se va a dar principalmente en lo que son las flexuras, ya sea en el cuello, codo, las rodillas y los popliteos. Entonces, estos van a ser, como les dije, lesiones eczematosas con vesículas y va a presentar lo que es el prurito y también lo que son erosiones con exudación y costras. En la dermatitis atópica del adulto, esta va a estar a partir de la pubertad, el inicio. Entonces, estas lesiones igual van a ser de placas de lignificación, de líquen simple o crónico. También se va a dar un engrosamiento de la piel, el prurito que ya va a ser crónico, y esto se va a presentar en lo que son la nuca, párpados, labios, dorsos de las manos, los pies y la zona de extensión de las piernas. Ahora, las manifestaciones atípicas van a ser la cerosis, el prurigo atópico, la acrovesiculosis, la dermatitis plantar y la eritrodermia. Pásale, por favor. En el diagnóstico va a ser netamente por los criterios clínicos. Aquí tenemos que hay criterios clínicos menores y mayores. Los menores va a ser, como ya les dije, la cerosis, la edad de inicio temprano del paciente, los pliegues, la tiriasis, etcétera. Mientras que en los mayores va a estar netamente por el prurito y se va a dar si en lo que es la dermatosis crónica y la historia igual personal del paciente y el tipo de lesión. Y no existe, aquí no existe igual, o sea, exámenes específicos para esto, pero sí pruebas de laboratorio que vendrían a ser los cultivos, ya sea bacterianos, virales, lo que es el estudio de sangre y lo que son las biopsias o la dermatopatología. Pásale, por favor. En cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial, tenemos que podemos hacerlo con lo que es la dermatitis seborreica y el eczema micótico. De acuerdo igual a la localización, en todos los parámetros que son de acuerdo a la localización, antecedentes familiares, el rascado, la intolerancia a alimentos, etc. Entonces, tenemos que la seborreica siempre va a afectar a lo que es la zona central de la cara, cuello cabelludo y zona retroauricular. Y en el eczema micótico igual se diferencia por lo que se presenta, por lo que el tipo de lesión que se presenta. Pásale, por favor. ¿Ahí me escucha? Sí, Silvia, sí se te escucha. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. Primero que nada, aquí es importante identificar a los alérgenos, ya sean, por ejemplo, telas de lana que estén produciendo este tipo de lesiones, ácaros del polvo, la sudoración, que es uno de los factores desencadenantes importantes que producen prurito. También la hidratación de la piel, que contribuye a disminuir el prurito, también es importante. En cuanto al tratamiento tópico en las fases aguda y crónica, principalmente va a estar dado por los corticoides, que son la base del tratamiento antiinflamatorio eficaz. Dentro de estos están la hidrocortisona al 1%, también el aceponato de hidrocortisona al 0.1%. Los inhibidores de la calcineurina también son importantes para el tratamiento tópico, como por ejemplo la pimecrolimus en crema al 1%, que va a ser aplicado 2 veces al día en lactantes, niños y en adultos con dermatitis atópica extensa, hasta con el 92% de la superficie corporal afectada. Muestran mínimas concentraciones del fármaco en sangre, por tanto es un buen medicamento. En el tratamiento sistémico se van a utilizar antihistamínicos de primera generación que son útiles para controlar el prurito, como la hidroxicina, la clorfenamina, la loratadina, entre otros.
También se pueden utilizar antibióticos sistémicos que deben tener cobertura contra estafilococo y están indicados en casos de que sea muy diseminada la infección secundaria. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención, es importante mantener una buena hidratación, preferiblemente usando sustancias que sean libres de perfumes. En la medida que mantengamos la piel, tiene que estar bien hidratada. Realizar baños cortos con una referencia en cuanto a su duración. Hay que tener bastante en cuenta el tiempo. Evitar temperaturas extremas, el frío y la sudoración empeoran el eczema y por tanto van a aumentar el rascado y el riesgo de infección. También es importante usar ropa preferiblemente de algodón. Gracias. A ver, chicos, para la próxima clase, esa clase la voy a dar yo, vamos a tomar un examen de esta clase, ¿sí? Para ver qué es lo que ustedes han comprendido. El examen va a ser oral, yo voy a escoger aleatoriamente las personas que van a ser evaluadas y voy a hacer eso con todas las clases que dé yo, todas las que yo vaya a dar, porque puedo yo sintetizar un poquito más la información y vamos a hacer así. Con relación a la dermatitis atópica, muy importante saber los estadios de la dermatitis atópica por edades, o sea, cómo se ve en los lactantes, en los niños y en los adultos, y vamos a aprendernos, por favor, bien aprendido de memoria, los criterios de Hanifin y Rafka de la dermatitis atópica. Eso les va a ayudar a ustedes a diferenciar un paciente que la tenga de un paciente que no, si es que ustedes saben identificar exactamente los criterios. Por favor, entonces vamos a ir buscando, por ejemplo, keilitis. ¿Qué es una keilitis? Buscamos, aunque sea en el Google, y vemos cómo se ve una keilitis, para que ustedes tengan una idea exacta de cómo son cada uno, ¿sí? Dermatología es muy visual, entonces uno tiene que estudiar con el atlas al lado o las fotografías de las enfermedades. Eso es muy importante para que vayan entrenando el ojo. Es una especialidad que requiere mucha memoria fotográfica. Todas las enfermedades se parecen. Ustedes ya van a empezar a leer ahora. Que lean estas 5 enfermedades van a darse cuenta de que son igualitas en un montón de cosas. Entonces uno tiene que aprender de acuerdo a las diferencias de cada una. Ya. Otra cosa, chicos, del día 12 yo les había programado un examen. Es un examen escrito de estos temas y de la primera clase que yo di. Entonces quería saber en qué horario lo programo ya oficialmente. Conversen entre ustedes y me avisan por favor al chat. Lo que sí necesitaría que sea antes del día 12, ¿no? Para que tengamos tiempo yo de organizar el horario para que ustedes tengan el tiempo exacto de hacer su examen. Entonces, por hoy me despido. Por favor, cualquier duda que tengan, me la hacen saber y me ponen el nombre de las personas que expusieron con los temas que expusieron. Todas las clases son evaluadas. Me refiero a que la persona que exponga tiene su nota evaluatoria. Si desean saber sus calificaciones, me pueden escribir por interno las personas que ya expusieron para poderles dar. Eso sería todo, chicos. Entonces, un abrazo, que pasen bien y nos vemos la próxima semana. Por favor, lo del martes es importante. Saludos. Muchas gracias, Hasta Doc. luego, Doc. Gracias, doctora, gracias. Gracias, Doc.